Ajá, comenzamos con los deportes a esta hora. Hoy sin duda el mundo futbolero se paraliza. Hoy 25 de noviembre, a 5 años de la partida física de Diego Armando Maradona, el eterno 10. El Pelusa, 5 años que pasan rápido, pero un legado que se mantiene más vivo que nunca. Bien, y tenemos que Salvador Pérez, fue electo capitán de la selección para el Clásico Mundial de Béisbol. Y ahí les digo, voy a abrir paréntesis y lo cierro rapidito para los fanáticos de los Leones del Caracas. El hombre dijo, me voy a uniformar con el equipo capitalino en diciembre. Ajá. No les digo más, les saqué una sonrisa más de uno acá en el estudio. Así comenzamos nuestra emisión de Deportes Telesur. Bien, recuerden que estamos en las redes sociales, nos ubican en Instagram y en X como @Deportes Telesur, mi cuenta en X @Enrique Telesur TV. Miren, este azul de este escenario acá que tenemos en el estudio que nos acompaña en cada emisión todos los días para mantenerlos informados, es un azul que en el día de hoy se mantiene con ese azul, si lo tiramos un poquito más claro, con el blanco, azul, celeste. 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona partió, dejando un vacío inmenso, eso sí, en el fútbol mundial. Así que en cada fecha como esta se evoca su grandeza, además un récord donde el genio se convirtió en pelota y la pelota convirtió a uno en genio. Así que, sin duda que él es un símbolo. Guste a quien no le guste, es un símbolo. Símbolo eterno de pasión, gloria, de sonrisa y símbolo sobre todo para una sociedad. Cuando él veía que había injusticia, Diego Armando Maradona era esa persona que no era gris, o era blanco o era negro. Diego Armando Maradona, ese símbolo, y hoy acá lo seguimos recordando porque las leyendas nunca mueren. Miren, y hoy en día es más grande todavía de lo que era Diego Armando Maradona cuando tenía esa pelota en los pies. A 5 años de su partida, el Pelusa sigue siendo una leyenda que trasciende generaciones y fronteras. Su legado deportivo permanece indeleble en la historia de la selección argentina, especialmente en el Mundial de México 1986, donde lideró al equipo con actuaciones que aún se narran como epopeyas. Aquella Copa del Mundo lo consagró como símbolo de talento y coraje, capaz de transformar un partido en un relato épico. Pero el 10 fue más que un futbolista, se convirtió en referente social y cultural, en voz de los sectores populares y en una figura que unió multitudes. Su influencia trascendió el césped, inspirando a jóvenes futbolistas y dejando una huella imborrable en clubes como Boca Juniors, Barcelona y Napoli. Su estilo de juego, marcado por la creatividad y la pasión, se convirtió en sinónimo de identidad y esperanza para millones. Cada aniversario recuerda no solo al campeón mundial, sino al hombre que con virtudes y contradicciones transformó el deporte en un fenómeno social. El Pibe de Oro permanece como leyenda universal, cuya presencia se proyecta más allá del tiempo y las fronteras. Su legado, tejido entre goles inolvidables y gestos de humanidad, consolida a Diego Armando Maradona como una figura irrepetible en la historia del fútbol y en la memoria colectiva. Mire, yo le voy a decir algo. Acaba de pasar una estela por acá, por estos estudios. La piel se me pone de gallina viendo esas imágenes de Diego Armando Maradona porque él por donde pasaba, por donde caminaba, donde se sentaba, donde se ponía de pie, era increíble la movilidad colectiva que generaba. Y es que la llegada de Diego Armando Maradona a Nápoles en 1984 no fue un simple traspaso deportivo, sino un catalizador de un profundo movimiento social y humano que incluso restauró la autoestima y el orgullo de una ciudad históricamente marginada. Por eso es que Diego Armando Maradona decidió irse a Nápoles, porque en su momento declaró, me hizo recordar en mis inicios, en mi niñez, por allá en Villa Fiorito, y por eso me vine a esta ciudad a darle alegría y a visibilizarla ante el mundo.
Y fíjense de qué manera lo hizo, dándoles 2 escudetos y una ciudad, bueno, revuelta en su llegada. Y cómo olvidar que ese récord histórico de presentación, el estadio que hoy lleva su nombre, casi 100.000 personas. Ese momento histórico de la llegada de Diego Armando Maradona a Nápoles. En el corazón de los años 80 existía una profunda herida en Italia. Nápoles, la capital del sur, era vista por el opulento norte industrial como una ciudad de pobreza, estigma y eterno olvido. El fútbol reflejaba esa dolorosa división. Los títulos solo se celebraban en Milán o Turín. Los napolitanos marginados y humillados anhelaban una voz, un estandarte. Entonces, un 5 de julio de 1984, esa voz llegó desde el fin del mundo, cuando Diego Armando Maradona pisó el césped del San Paolo, frente a 90.000 almas enloquecidas. No fue solo un fichaje, fue la llegada de un Mesías. Él era también un hombre de la periferia, hijo de la pobreza de Villafiorito, y en Nápoles encontró a su pueblo. En ese instante nació un pacto social y humano único. Diego abrazó la causa de la ciudad y la convirtió en su propia batalla. Su arte en la cancha se transformó en la herramienta para combatir la arrogancia del norte. Cada gol, cada jugada imposible, era una declaración de orgullo. La gesta culminó en la temporada 1986-1987, cuando Nápoles, por primera vez en su historia, conquistó el Scudetto. No fue una simple victoria deportiva, fue un terremoto social. Las calles tradicionalmente silenciadas por el desprecio explotaron en un carnaval eterno. Nápoles había derrotado a los gigantes de la Juventus y el Milán. Maradona no se detuvo ahí. Con el Pelusa como motor, lideró el equipo a ganar la Copa de Italia, la Copa de la UEFA en 1989, su único título internacional, y un segundo Scudetto en 1990. Estos triunfos cimentaron algo más importante que los trofeos, la dignidad del sur. Gracias a Diego, la ciudad de Nápoles dejó de mirarse con vergüenza. Se levantó orgullosa, desafiante y consciente de su propia valía. Maradona fue más que un futbolista, fue un salvador social que le dio a un pueblo entero la certeza de que, incluso desde la periferia, se podía conquistar la cima del mundo. Su legado no está en las copas, sino en el grito eterno de una ciudad que, gracias a él, aprendió a creer en sí misma. Mire, ustedes veían esas imágenes que preparó nuestro gran equipo de producción, ahí en Nápoles, esa imagen de Diego. El santuario de Maradona en Nápoles es el segundo lugar más visitado de Italia, en esa región que se llama, lo voy a leer textualmente porque está en italiano, ubicado en los Quartieri Spagnoli. Este icónico, además, lugar donde se encierra toda la vida y trayectoria de Diego Armando Maradona, para que ustedes vean la querencia, el amor, el cariño, el respeto y admiración que le tienen en Nápoles. Pero vamos a recordar el paso por nuestro canal de Diego Armando Maradona. ¿Qué les parece? Porque su legado, su voz y su espíritu rebelde continúan resonando en cada rincón, no solamente de este canal, sino de nuestro continente y en Telesur. Esa huella todavía se mantiene por acá, imborrable. Se da cuenta, Diego. 28 años pasaron de aquel momento y yo todavía sigo remando y puedo saludar gracias a usted a través del canal latinoamericano de Telesur a 110 países. Gracias a usted por darme la posibilidad de hacer este programa. En 2014 nació De Zurda, uno de los programas más emblemáticos y recordados de Telesur. Este espacio se atrevió a entrelazar el deporte con la política, la economía y las realidades sociales de América Latina y el mundo, marcando un precedente en la televisión. El programa fue conducido por una dupla de lujo, con gran carisma y contenido. La leyenda del fútbol argentino Diego Armando Maradona y el reconocido periodista, locutor y relator deportivo uruguayo Víctor Hugo Morales. Maradona, conocido por su carisma y sus opiniones directas y sin filtro, aportaba su visión única desde el campo de juego y su experiencia como figura mundial del deporte. Por su parte, Morales, famoso por su elocuencia y agudeza en el análisis, brindaba la perspectiva periodística y contextualizaba los debates con su amplia cultura y compromiso social. De Zurda tuvo un éxito rotundo y una amplia repercusión, siendo transmitido en más de 100 países y alcanzando una audiencia potencial de 480 millones de personas. Contó con la participación de diferentes futbolistas reconocidos, como Gary Lineker. 28 años hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo está la mano? Hristo Stoichkov, Que Stoichkov
y Maradona son lo que podríamos llamar dos rebeldes. ¿Sabes qué me une? Que nosotros nunca nos olvidamos de dónde salimos. Héctor el Negro Enrique, entre otros. ¡Qué jugador! El eje central del programa era el análisis de los partidos y los acontecimientos del Mundial. Sin embargo, no se limitaba a la táctica o el resultado. La visión de Maradona y Morales siempre iba más allá, incorporando opiniones contundentes, anécdotas personales e historias del deporte, incluyendo los logros de países como la Unión Soviética en el ámbito deportivo, un aspecto que a menudo se minimiza en otros medios. Maradona y Víctor Hugo volvieron al encuentro con De Zurda a Viajero en el marco de la Copa América de Chile 2015, grabado en diferentes países latinoamericanos como Colombia, Cuba y Venezuela. Un espacio para el análisis del evento deportivo y la crítica a los acontecimientos más relevantes de nuestro continente, con la mirada sin filtros del astro del fútbol mundial. 4 años después del éxito de De Zurda para el Mundial de Rusia 2018, la experiencia se replicó con De la mano del 10, consolidando la fórmula que unía fútbol y análisis sociopolítico. Este nuevo programa fue diseñado para continuar el legado de De Zurda, manteniendo la combinación de análisis futbolístico de alto nivel con un fuerte componente de comentario social y político. El paso de Maradona por Telesur fue una demostración de cómo un ícono del deporte podía trascender su campo para convertirse en un activista político, un divulgador de ideas y un incansable defensor de los más desfavorecidos. Telesur le brindó a Maradona una plataforma para ser el Diego que quería ser. No solo el mejor futbolista de la historia, sino también un soldado incansable de las causas justas, siempre con el legado del comandante Hugo Chávez como brújula. La huella de Diego Maradona en nuestro canal es un testimonio vivo de la poderosa unión entre el deporte, la política y la amistad inquebrantable. Fue el reflejo de su profundo compromiso con una visión política y social de América Latina. Para él, su relación con Telesur no fue solo trabajo. Fue una extensión de su militancia y de su deseo de influir en el debate público desde una trinchera que consideraba propia. Maradona creía firmemente en la cadena como una voz alternativa necesaria en el panorama mediático mundial y se entregó a ella con la misma pasión y convicción que lo caracterizaban en el campo de juego. Yo personalmente tengo una felicidad interior que hacía mucho tiempo no la tenía. Y gracias por darme esta oportunidad, porque me cumpliste un sueño. Diego Armando Maradona, me cumpliste un sueño. Imagínate el sueño que le cumplió Maradona a miles de niños aficionados y a los futboleros. Y es que precisamente Diego era así. Y él expresaba sin caretas, en su momento, el apoyo al pueblo palestino. En varias ocasiones se pronunció en contra de las acciones de Israel. Llegó a calificar de vergonzoso a lo que se le hacía a los palestinos. Esto se resume en cortas líneas con aquella frase de Maradona: en mi corazón soy palestino. El ataque contra Venezuela me hace acordar mucho a Israel con Palestina, por ejemplo. ¿No? Sí. Porque los palestinos le tiran con piedra y estos le tiran con unos misiles que se las hacen. Y le siguen ganando tierra. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. En Latinoamérica sabemos dar amor. En otros lugares tiran bombas, como los israelíes a los palestinos, que eso sí es vergonzoso. ¿Palestina? ¿Para mí? Palestina. Ah, Palestina. Ah, ¿eso qué? ¿Por mí? Te quiero. Viva Palestina. Viva Palestina. Viva Palestina. Viva Palestina. Sí, señor. Y todavía preguntan por qué Diego Armando Maradona es tan querido. Bueno, y además Diego con Fidel Castro tenían una estrecha amistad y que se forjó a partir de 1986 cuando Diego visitó a Cuba. Incluso se sentaron a conversar sobre política y Latinoamérica. Esta relación con el tiempo se fue fortaleciendo, incluso consideró a Fidel como su segundo padre. ¿Qué les parece? ¿Tú no tenías? Sí. Sí, yo me acuerdo. Entonces, Lo tengo a usted, lo tengo a usted. ¿Eh? Lo tengo a usted acá en la pierna. O acá. ¿Ves?
compadre, yo no sabía nada. Oye, no sabía ese honor para mí. Porque tú eres pelusa. Caramba. Yo le quiero dejar esta pelota a ver si entrena. Mira, para hacer uno de los ejercicios que le ponen con los dos brazos. Anoche me comunicaron que murió el más grande sin ninguna duda. Fidel Castro nos dejó. Me llamaron desde Buenos Aires y bueno, fue muy chocante. Me agarró un llanto terrible porque fue como mi segundo padre. Fidel me llamaba, yo viví 4 años en Cuba y Fidel me llamaba a las 2 de la mañana para hablar de política o de deporte o lo que sucediera en el mundo y yo estaba dispuesto para hablar y este es el recuerdo más lindo que me queda. Aparte él cuando había un evento siempre me llamaba a ver si yo quería ir, si yo quería colaborar y esto no se olvida fácilmente. Yo no recuerdo si en aquel momento fue ahí cuando Diego Armando Maradona que había 2 hombres para él que eran los más importantes del mundo en la política internacional. Fidel Castro y Hugo Rafael Chávez Frías. Como los 5, sí, ingleses que dejaste atrás, Diego. 5 como los dedos de ese puño apretado allí en aquella celebración del gol a los ingleses. 5 años que te fuiste y que aún no asimilamos. Vamos a una pausa. Hoy es un día para seguir recordando el Eterno 10 con un reportaje, la historia sobre Maradona y el Nápoles, un material que muestra la dignidad del sur relatando la historia del rescate social único en el mundo, la de un jugador de fútbol y una ciudad del sur que logró su dignidad tras el empuje de la mano de Dios. Todo esto, este sábado, atención, todo esto este sábado a las 21 horas por las pantallas de Telesur. Así que disfrutemos un adelanto y ustedes no se lo pierdan. Después no digan que no se los recordé para este sábado. Vamos a una pausa.